Muy buenos días. Hoy vamos a tener en este stand del INE, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, dentro de la Feria Internacional de la Lectura, auspiciada por la Universidad Autónoma de Yucatán, a la cual agradecemos la oportunidad de compartir este espacio. Hoy vamos a tener una plática, vamos a tener un coloquio teniendo como tema la violencia política en razón de género. Como participantes en este ejercicio, en esta conversación que vamos a tener, nos acompaña la maestra Alejandra Pacheco Puente. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Nos acompaña también la maestra Claudia Nivelia Morales Manrique, que es coordinadora de Igualdad de Género y No de Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Y también, desde luego, destaco la presencia, nos acompaña la maestra Araceli García Álvarez, que es vocal de organización electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, aquí en el estado de Yucatán. El objetivo de este coloquio es dar a conocer la situación que acontece en el país y particularmente en el estado de Yucatán, así como las alternativas, las acciones que se han implementado, que se han construido para combatir la violencia política en razón de género. Bueno, nuestras participantes ya saben cuál es la dinámica de su participación. Y vamos a iniciar aquí con la consejera Alejandra Pacheco. Alejandra, ¿qué es la violencia política en razón de género y cuál es el diagnóstico actual de la situación que enfrentamos, particularmente en el estado de Yucatán? Bueno, pues para hablar del tema de violencia política tenemos un poco que tratar de entender lo que significa. La violencia no es un hecho, política no es un hecho aislado. En realidad es parte de un tipo de violencia que se ejerce contra la mujer. Hay muchas manifestaciones de violencia contra la mujer, la violencia doméstica, y a nivel internacional este fenómeno se ha dado en otros países, en África, en Sudáfrica, pero en América Latina el fenómeno de la violencia política ha cobrado mucha fuerza. ¿Por qué? Justamente porque es parte de un fenómeno de violencia generalizada en América Latina y de desigualdades entre las condiciones que se dan a los hombres y a la mujer, específicamente en la participación política, en los accesos a cargos. ¿Qué es la violencia política? Pues son acciones u omisiones, o sea, no solo cosas que hacen contra la mujer, sino también cosas que se dejan de hacer para evitar su participación política, para dificultarle el camino, para ponerle trabas. Y todas estas situaciones, acciones o omisiones suceden en el marco de los derechos político-electorales. ¿Y qué busca la violencia política? Esta búsqueda de disminuir los derechos de la mujer en el tema político, ¿qué es lo que busca? Pues intimidar a la mujer, eliminar su participación, disminuir sus posibilidades de ejercer un cargo al que accede legítimamente. Todos estos fenómenos pues se han ido en el mundo pues preguntando qué es, cómo se dan, cómo acompañarlos, cómo atenderlos. En América Latina realmente es reciente, en el año 2000 en Bolivia se dan las condiciones para que se empiece a hablar del tema y a normar, pero en nuestro país realmente sucede hasta 2015, cuando después de un proceso electoral con mucha violencia hacia las mujeres, se empieza a ver la necesidad de generar mecanismos para atenderla, de generar mecanismos también para regularla. Recordemos que en nuestro país el marco de los derechos humanos empieza a ser constitucional hasta el año de 2011. Entonces, antes, si bien teníamos vínculos con los instrumentos internacionales, no tenían la fuerza para hacerse valer en nuestro país.
En 2011 cambia el marco de nuestro país y entonces los mecanismos internacionales, los tratados internacionales empiezan a cobrar fuerza para poder atender todas las violaciones a los derechos humanos, entre ellas las violaciones contra los derechos políticos y específicamente contra la mujer en el ámbito político, ¿no? Entonces, este cambio normativo da cabida para que la Convención de Belém do Pará, que es la convención que nos da un primer marco generalizado para atender la violencia contra la mujer, tenga posibilidades de ser un instrumento utilizado en nuestro país. Y pues para no extenderme y compartir la palabra con nuestras compañeras, pues solo dejar claro qué es la violencia política: toda aquella acción u omisión que se ejerce en razón de género, es un tipo de violencia, pero específicamente por el hecho de ser mujer, para impedir que llegue a un cargo, para complicarle el ejercicio del cargo, para eliminar su participación, para invisibilizarla, y puede tener muchas manifestaciones que ya abordarán nuestras compañeras. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Claudia, esto que planteaba Alejandra es importante. Me parece que siendo en América, Bolivia uno de los pioneros, y en México todavía estamos construyendo el camino, tratar de definir qué es la violencia política nos lleva a tomar las distintas visiones. Para ti, ¿qué es la violencia política en razón de género? Y de lo que has conocido, particularmente en la coyuntura del proceso inmediato anterior, el proceso federal y el proceso local, ¿cuál sería un esbozo de diagnóstico de la situación que se presenta en el estado de Yucatán? Bueno, técnicamente, respecto al tema de violencia política en razón de género, yo creo que como bien comentan, es enfocarnos en los dos elementos que tiene que tener, ¿no? Que no porque seas mujer, cualquier tipo de violencia sea en razón de género, ¿no? Eso es un punto importante. Como comentaban, es que dicha violencia se genere por el hecho de ser mujer y que tenga por objeto o resultado menoscabar o limitar los derechos políticos, o sea, el minimizar las acciones de las mujeres cuando tienen un cargo público, y también el determinar que esto no solo se da al momento de que se está buscando una candidatura o al momento de que ya es una mujer candidata, sino también cuando ya están ejerciendo el cargo, ¿no? O sea, son dos momentos en que se puede presentar. Respecto al proceso electoral y al menos a la cuestión local, yo creo que algo importante es que está muy normalizado. Muchas acciones están basadas en temas de estereotipos de género, pues que el ámbito público normalmente se trata de vincular el estereotipo como que es del hombre, y el otro estereotipo es que la mujer va a la cuestión privada, ¿no? O sea, la casa. Entonces, pues esta situación genera un panorama en el que la misma gente culturalmente asume que es algo normal, ¿no? O sea, como que es lo que tienen que pagar por llegar a esos puestos, ¿no? O sea, si quieren estar en ese puesto, pues es lo que tienes que sufrir, como si fuera algo normal, cuando no lo es, cuando es violencia. Y lo cual genera que haya una falta de cultura de la denuncia y de la queja, o el que sea importante igual difundir más este tipo de cuestiones para que si se está presentando, pues sepan qué herramientas son con las que cuentan para poder pues presentar una queja y atender la violencia a la que se puede estar presentando. A pesar de las herramientas que se pudieron dar dentro del proceso, y que muy seguramente sí se dieron casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, realmente no hubieron tal cual denuncias específicamente. Y otra cosa creo importante, de igual de lo que comentaban, es que al final el instrumento que sirve para normar el tema de violencia política es una cuestión de derechos humanos, porque no está tipificada como tal. Entonces, pues no así se norma la sanción, ¿no? Que eso es importante. En cuanto al contexto local, yo creo, de acuerdo a la experiencia, es que pues sí está muy normalizada, y que no hay una cultura de la denuncia para atender el tema, que es parte de lo que hay que reforzar por parte de las instituciones.
Muchas gracias, Claudia. Le vamos a pedir a la maestra Araceli García Álvarez, vocal de organización electoral de la Junta Local del INE, que nos dé su opinión, su visión respecto a la violencia política en razón de género, cómo la concibe y de qué elementos podría hablarnos a manera de ir visibilizando la problemática en el caso del Estado de Yucatán. Muchas gracias, consejero. Bueno, primero decir que estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí porque comparto esta mesa con dos mujeres extraordinarias que han contribuido bastante a justamente visibilizar este tipo de temas. Así es que en ese sentido, pues agradezco muchísimo la invitación. Hablar de violencia política contra las mujeres es hablar de un tema que hoy por hoy pareciera en boga, pero que sin embargo no hemos terminado de marcar y de tener un marco jurídico que permita justamente atender este tipo de cuestiones, incluso erradicarlas. ¿Qué quiero decir con ello? Muchas mujeres que nos pudieran estar escuchando el día de hoy aquí podrán identificarse en algún momento de su historia, incluso personal de vida o incluso en su ámbito público, con algunas de estos tipos de violencia. Es decir, hemos normalizado tanto o se ha normalizado tanto esto que ya ni siquiera las tomamos en cuenta o no las vemos. Y este tipo de cuestiones lo que hace es justamente primero decir, visibilicemos lo que es la violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es justamente lo que se decía, es cualquier acto que esté en contra de la mujer, en este caso específico, porque históricamente las mujeres hemos sido delegadas, hemos sido anuladas. Si ustedes revisan la historia de la humanidad, los grandes héroes han sido hombres y las mujeres pareciera que no hemos participado en ello. Y no tiene que ver con que no haya una participación de la mujer, tiene que ver con que no se ha visibilizado la participación de la mujer y que, como bien decía Claudia, hemos estado más dedicadas a los cuidados de la casa y a los cuidados de los entornos familiares. En ese sentido, la participación política de la mujer ha cobrado una gran importancia, porque es la vida de la mujer en el espacio público, no solamente en un término de pensar en votar, que eso ya fue un gran logro hace 60 años en este país, no solamente en un espacio de pensar en ser candidata, lo cual era inconcebible hace algunos años, sino justamente en los espacios de decisión. Y ahí es donde las mujeres estamos entrando. En estos espacios, como ustedes pueden observar, una consejera electoral que está ahí tomando decisiones en el ámbito electoral. Una compañera que está aquí tomando decisiones frente al asunto de género. Estamos hoy por hoy las mujeres tomando esos espacios de decisión. Y aquí el tema es eso, las mujeres han vivido violencia de género cuando se limitan estos espacios en la vida pública, esos espacios de decisión. Quiero decirles que el INE ha tomado cartas en el asunto, en este tema de igualdad, de inclusión, y en este caso específico de las mujeres, se han hecho, por ejemplo, videos que habla de la historia invisible, ¿no? Es decir, de mujeres que justamente al llegar al ejercicio de su cargo público han tenido muchos obstáculos. Y no han tenido obstáculos de otra naturaleza, sino por ser mujeres. Porque en esos espacios de invisibilidad nos dicen, ¿eres capaz de hacer esto? Ese es el primer reto. Pareciera que las mujeres tenemos que demostrar que somos capaces de hacer lo que sea que hagamos, ¿no? Siempre existe este momento en donde uno tiene que esforzarse más que cualquier otra persona para demostrar que lo que uno sabe hacer, lo hace bien. Y eso se ha visto en muchos espacios públicos. Así es que pensar hoy en la violencia política contra la mujer es pensar en un Estado donde la democracia tiene que actuar. Es decir, no puede haber democracia sin mujeres, no puede haber democracia sin mujeres que estemos decidiendo en esos espacios donde todos y todas cabemos. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Pues muy interesantes los planteamientos. Perdón, ¿quiere comentar algo, consejera? Sí, Jorge, creo que esto que han mencionado Claudia y Araceli es muy importante. Uno de los temas que hace difícil identificar la violencia política es esta normalización.
Cuando un hombre accede a un cargo público, asumimos que lo haga bien o lo haga mal, tiene derecho a hacerlo, porque estamos acostumbrados. Escuchaba un día un comentario que creo que ejemplifica muy bien esta situación que comentan ellas de a qué nos hemos dedicado. Decían, ya las mujeres trabajan, ya están en el ámbito profesional, ¿qué más quieren? ¿No? Ahora quieren adueñarse de todo, porque no es lo mismo decir, le hemos dado oportunidad, permiso a las mujeres de ir al ámbito público y trabajar, a decir, ahora las mujeres tienen capacidad de tener posiciones de toma de decisión, como decía Ara, ¿no? Y entonces, como nuestra cultura ha hecho normal el decir que los hombres están en ese espacio, y así es lo normal, y que entonces las mujeres hemos llegado a apoderarnos de un espacio que no era nuestro, y aquí vale la pena decir, ¿no? En la sociedad caminamos juntos, no es el grupo de hombres ni es el grupo de mujeres. La sociedad ha tenido la posibilidad de sobrevivir porque somos hombres y mujeres en lo que cada quien haya desempeñado como roles que hemos establecido. Pero ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Una de las problemáticas, no solo para sancionar la violencia, porque ahí están los documentos internacionales que tienen fuerza y validez para atender la violencia política en razón de género, es demostrar, dificilísimo probar, ¿no? Porque las violencias políticas se dan con mucha sutileza muchas veces, ¿no? Te niego información que tú solicitas en un cargo, constantemente estoy denostando o demeritando tu trabajo, y eso parece no ser fácil de demostrar o probar o identificar, y sin embargo lo que es real, porque hay estudios que lo confirman, esa denostación permanente menoscaba mi capacidad de creer que puedo ejercer el cargo, y tiene un efecto a la larga, porque la mujer termina diciendo, no voy a enfrentar esto, ya de por sí tengo que mantener a mi familia. Hay que entender que además las violencias se dan diferentes en diferentes espacios. No es lo mismo hablar de una mujer que vive en una comunidad pequeña, que enfrenta a toda una comunidad que la señala, o como nos decían en algún evento que se hizo en el Instituto de Sororidad en el ejercicio del cargo, alguna decía, ¿no? No, sí, yo estoy afortunada porque mi marido me da permiso de hacer, pero eso sí, me deja claro que las cosas de la casa tienen que seguir igual, ¿no? Entonces, claro, presión en casa, presión en el ejercicio del cargo, pues bueno, me regreso a casa, ¿no? Y entonces, si no, me vuelvo una rebelde luchadora. Entonces, creo que es muy importante que dentro de este proceso que tú bien mencionabas, Jorge, que nuestro país esté en construcción, hay que hacer énfasis en, a través de no normalizar, de dejar de normalizar estas formas, vamos a entender. Alguien nos decía, y Claudia alguna vez lo peleó seriamente, es que en Yucatán no hay violencia política, porque aquí no las matan. Dios, o sea, necesitamos que nos maten para que se reconozcan los diferentes tipos de violencia, pues eso es grave, ¿no? O sea, no quiero ser el estado donde tienen que estar matando a las mujeres para que esto suceda, ¿no? Entonces, solo eso quería ahondar. Claro que sí. Fíjate, a partir de los comentarios, de los planteamientos que se han hecho, queda claro, lo destacaba Araceli, hoy cada vez lo vimos finalmente en la conformación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, lo vimos en el estado de Yucatán, en la legislatura local, cada vez, y lo estamos viendo precisamente en este pequeño espacio, lo destacaba Araceli, hoy las mujeres están en los espacios donde se toman decisiones. E independientemente de su presencia en estos espacios, para instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, entre hombres y mujeres, es un compromiso, ahora sí, emprender esta lucha para erradicar la violencia política en razón de género. En el caso de Yucatán, en el caso de tu experiencia, Araceli, ¿cuáles son las acciones que ha implementado
el Instituto Nacional Electoral, en este caso en la Junta Local. Nos platicabas que hay algunos materiales que se han generado. Platícanos, ¿qué otras acciones se han implementado? Sí, muchas gracias. Bueno, este es uno de los comienzos, digamos, de una larga lucha que han tenido las mujeres. Si hoy estamos aquí sentadas 3 mujeres discutiendo eso, tiene que ver porque otras mujeres atrás lucharon para conseguir y para que haya reconocimiento de los derechos en igualdad e inclusión de la mujer. Y el Instituto Nacional Electoral no se ha quedado ajeno a ello. El instituto ha suscrito junto con otras instituciones este protocolo para atender la violencia política contra la mujer. Efectivamente, como bien se decía aquí, la violencia contra la mujer se ha encontrado en diferentes ámbitos y hablando específicamente en materia política, en el ejercicio de los derechos político-electorales. Así es que este protocolo, más allá de explicarlo a cabalidad, porque no tendríamos tiempo, más bien lo que hago es invitar a la gente a que lo revise. Lo puede observar en la página www.ine.mx. ¿Y este protocolo de qué nos sirve? Nos sirve primero para hacer conciencia de qué es violencia contra la mujer, de qué es violencia política contra la mujer y dejar de normalizar esas acciones. Segundo, nos invita justamente a pensar y a repensarnos como ciudadanía. Y en ese sentido lo que vamos a observar aquí son varias cosas. Una de ellas, insisto, primero el contexto de qué es esto. Segundo, ver el tipo de violencia, puede ser psicológica, patrimonial, física, económica, pero además, en el caso de lo que compete al Instituto Nacional Electoral, y evidentemente como una obligación que tenemos las instituciones de atender la violencia contra las mujeres, tenemos justamente este protocolo. Recordemos que estas convenciones de las cuales ya se hablaba, obliga a los estados, no solo al Estado mexicano, sino a todos los estados del mundo, efectivamente a tener este tipo de protocolos y a tener un marco jurídico que atienda. Es cierto que en México estamos todavía muy lejos de tener un marco jurídico que nos permita la atención política contra las mujeres. Por ello, de acuerdo a los propios contextos de la Constitución y de la LEGIPE, se han usado elementos como los procedimientos especiales sancionadores como los ordinarios para usar esa figura jurídica para justamente atender, y no solamente atender, sino incluso sancionar algún tipo de violencia política. Cuando no hay un marco jurídico explícito es muy difícil la sanción, ¿no? Tampoco quiere decir que ya se hayan sancionado, ni siquiera la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha podido sancionar algún tipo de conducta para atender un delito de esta naturaleza. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan, y sin embargo esto no quiere decir que esto sea apenas el esbozo de una reforma electoral que se necesita para atender justamente este tipo de actos. Así el instituto, quisiera concluir diciendo que el instituto tiene no solamente estos procedimientos jurídicos, sino también tiene elementos como la capacitación para poder llegar justamente a la ciudadanía y decirles: mujeres, ustedes sienten que están siendo violentadas. A ver, no estamos locas, no estamos ajenas, seguramente está pasando, porque de eso también hablamos de violencia. ¿Tienes algún problema? Seguro estás loca. No es así. El efecto casi siempre es lo mismo. Y si ustedes pudieran voltear a ver a las amigas que aquí nos acompañan, muchas están asintiendo y diciendo: efectivamente, eso pasa. Y cuando lo decimos pareciera que estamos ajenas a un tema social o a un tema en el cual estamos sentadas. En ese sentido quiero decirles, el INE ha estado trabajando arduamente, no solamente al exterior, sino también al interior, capacitando a las compañeras y a los compañeros que estamos ahí, porque el día que alguien llegue y nos diga: estoy viviendo violencia política contra mi persona como mujer, ese día tenemos que atender y tenemos que decir cuáles son los caminos que se pueden seguir para justamente dejar que esta conducta sea pues evitada, ¿no? En ese sentido también tenemos una guía para poder la queja o la denuncia. Así es que solo quiero decir
que hoy estamos aquí las mujeres tomando decisiones, hoy estamos aquí luchando por poner marcos jurídicos que nos permitan el ejercicio político electoral y además estamos aquí en sororidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Fíjense qué importante, coincido, la ausencia de un marco jurídico obliga, en este caso, a instituciones como al INE, al IEPAC, a generar herramientas para visibilizar, para sensibilizar y hasta cierto punto para saber cómo actuar. Ya lo planteabas tú con el caso del protocolo que emite el Instituto Nacional Electoral. En el caso del Instituto, Claudia, y yo sé que te puedo preguntar porque sabes mucho del tema, además de ser titular de la Unidad de Igualdad y No Discriminación, eres secretaria técnica de la Comisión de Género del Instituto Electoral. Háblanos, ¿qué herramientas se han generado, qué acciones se han emprendido orientadas a visibilizar o en determinado momento a cómo proceder ante situaciones de violencia política en razón de género? Bueno, como comentamos previamente, yo creo que me remontaría un poquito al tema del proceso electoral, que desde allá inició realmente el marco para poder atender en este tipo de violencia. Yo creo que lo principal dentro del instituto fue generar un plan de acción específico para poder atender este tipo de casos, enfocándonos inicialmente a quienes, a las mujeres que eran precandidatas y candidatas a algún cargo público. Para ello, pues, se crearon documentos, una guía, que de hecho, de apoyo para poder interponer quejas o denuncias ante el instituto en casos de violencia política en razón de género, que realmente es como una cuestión más, se trató de poner más didáctico, ¿no? Básicamente para que pueda ser digerible para quien pudiera creer que está ante algún caso de violencia política y pudiera incluso identificar si es violencia política de género o saber a dónde acudir para poder solicitar asesoría, información, acompañamiento, algo que le pueda ayudar a interponer en una queja o denuncia. De igual forma, para que esto se pudiera presentar y que tuviera el encauce necesario y toda la normativa necesaria, se dio capacitación a todas las consejeras y consejeros, secretarios ejecutivos y secretarias ejecutivas de los 106 consejos municipales y los 15 consejos distritales que en ese momento estaban en funcionamiento, a fin de sensibilizarlos y saber de la presencia de este tipo de violencia y que tuvieran el conocimiento de lo que implica y de que como servidora y servidor público implica en ese papel, cómo atenderlas, cuál era el procedimiento para atenderlas, hacia dónde tenían que dirigirse, qué herramientas pudieran tener para poder atender estos casos e incluso identificar, de acuerdo al tipo de situación a la que se estaban presentando, hacia dónde podrían dirigirse en dado caso que tuvieran más confianza, por ejemplo, con la sociedad civil o algo así, ¿no? Eso fue parte de lo que se generó. De igual forma, se capacitó a estos consejeros, se les dio independientemente de ello, se generó un documento o una guía igual, que fue para cada una de las consejeras y consejeros, y se dejó este material en los 106 municipios, en cada uno de los consejos, para poder pues atender estos casos y que por parte de los servidores públicos supieran cómo atenderlo, tener una ruta específica a quién tenían que hablar. De igual forma hubo una coordinación con el área de contencioso electoral, que es quien atendería las quejas en dado caso se presentara, para que igual pudiera identificarlo y ver cómo encauzarlo en su momento. Por otro lado, creo que igual es importante mencionarlo, durante ese proceso que estábamos armando toda la cuestión de la guía y la capacitación, de igual forma se colaboró en el marco del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán, la generación de un protocolo más extenso y más específico, en el que hubo participación del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán por parte del Instituto Electoral y en ese momento el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, ¿no? Se generó este documento que igual aborda el tema de la violencia política en razón de género
y pues eso igual fue parte de la difusión que se dio. Dentro de este plan de acción que inició con las candidatas, se le está dando seguimiento, o sea, no fue algo como que, bueno, fuiste candidata, no hubo queja, pues ya aquí quedamos, ¿no? Sino que somos conscientes de que, pues la violencia política, comentábamos, igual se da en el ejercicio del cargo, y la importancia de que no crean que están solas ejerciendo ese cargo, sino que tienen herramientas para poder atenderlo en dado caso, y de hecho la guía inicialmente fue para candidatas, pero igual planteaba durante el ejercicio del cargo que pudieran implementar, o sea, qué herramientas tienen. Para ellos se está dando difusión. Inicialmente fue un evento que creo que hizo referencia a la consejera Alejandra, un foro en el que se convoca a las presidentas municipales que acaban de tomar el cargo, a las diputadas, regidoras, síndicas, que recientemente del cumplimiento del principio de paridad, pues son muchas más mujeres que están ejerciendo el cargo, ¿no? Son más de 400 mujeres. Son 29 presidentas municipales y las 12 diputadas que por la acción afirmativa pues llegaron al cargo, ¿no? Se les está dando un acompañamiento, más que nada difundiendo herramientas a través de este evento, en el que no solo se les explica con qué herramientas cuentan, sino que también nosotros dentro del instituto queremos escuchar las experiencias que ellas tuvieron, de lo que posiblemente no hayan querido meter la queja directamente, o porque de hecho dentro de esas mismas veces decían que hay un costo, ¿no? En dado caso que tú metas la queja, pues quedas como que la conflictiva en el partido, o sea, todo ese tipo de cuestiones que nos hacen ver un panorama más amplio. Pues se armaron mesas de diálogo para que ellas nos expliquen a qué es lo que se han enfrentado, ¿no? Todas estas problemáticas y las propuestas que desde ellas, desde su experiencia, pudieran generarse por parte de las instituciones. Dentro de este evento, pues fue lo más, yo creo, más importante. Surgió igual el hecho de que debería replicarse, o sea, no solo hacerlo, porque digo, son más de 400, no pudimos tener a todas en este evento. Ellas mismas decían, ¿sabes qué? Muchas se sienten solas, muchas sienten que no tienen esas herramientas o no tienen conocimiento por lo mismo que es normalizado. Se debería igual hacer en los municipios, o al menos tratar de abarcar pues espacios en los que puedan ellas involucrarse de igual forma en estas mesas. Y de hecho, precisamente el martes es no es anuncio, pero se va a hacer en el municipio de Valladolid la réplica de ese mismo evento, pero ahora con quienes no pudieron participar, que son del oriente del estado. Se va a hacer en el municipio de Valladolid, para recabar todas estas experiencias y, derivado de ello, generar estrategias que realmente atiendan si se está presentando el caso de violencia política, que puedan presentar una queja, o en dado caso tener esas herramientas para que se sientan fortalecidas en ese ejercicio de sus derechos político-electorales, que creo que es parte muy importante de las acciones que se pueden generar por parte de las instituciones. Muchas gracias, Claudia. Yo destacaría, a partir de lo que plantea Claudia, de la misma forma lo que planteaba Araceli, que hoy que no hay proceso electoral, las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, tienen otras tareas que están desarrollando. La defensa de los derechos políticos, en este caso de las mujeres, es una tarea de todos los días. En ese quehacer, ya Claudia nos planteaba de algunas acciones que se han estado realizando en el Instituto Electoral. No sé si nos podrías compartir, Alejandra, tú también eres, junto conmigo, la consejera María del Mar, que aquí nos acompaña, integrante de la Comisión de Igualdad de Género. ¿Qué otras acciones se están implementando? Todavía el día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir a la clausura de una actividad que va orientada precisamente al conocimiento de los derechos de las mujeres, de los hombres, sí, también, pero muy particularmente fue un seminario muy interesante. Háblanos de otras acciones que se hayan implementado en el instituto. Bueno, Jorge, yo creo que vale la pena destacar, como bien dices, ¿no? La defensa de los derechos es una tarea diaria en nuestras instituciones. Creo que algo en lo que coincidimos, tanto el INE como el YEPAC, es que no estamos esperando a que sucedan los casos graves de violencia política. Hay un trabajo activo por construir los mecanismos
no solo esperando a que sucedan en otras instancias, sino participando directamente con otras instituciones, colaborando con instituciones estatales e instituciones nacionales para generar mecanismos y formas de atender a la violencia política. Y sobre todo hay un elemento que creo que es muy valioso destacar: estamos trabajando en la prevención. Hablar de todas estas capacitaciones que tú y Claudia Yara señalan es hablar de: no queremos que llegue a pasar, lo que queremos es que nuestra sociedad vaya construyendo herramientas para prevenir esa violencia. En caso de que suceda, la vamos a atender, pero estamos haciendo ejercicios de sensibilización, de capacitación, de escucha. Esto que mencionaba Claudia es muy importante, pues decirle a la ciudadanía: estamos trabajando con la sociedad civil, queremos seguir trabajando con la sociedad civil. Esta es la mayor fortaleza como instituciones, poder estar en contacto con quien vive la experiencia, con quien la trabaja. Hay otras asociaciones que trabajan acompañando los derechos políticos de las mujeres o la violencia en razón de género hacia la mujer, ¿no? Entonces, estas instituciones son parte de nuestros ejercicios diarios, las buscamos, las contactamos, trabajamos con ellas. Creo que esta es una de las tareas que seguimos haciendo constantemente: prevención, sensibilización, capacitación, formación, profesionalización, como decía Ara, de nuestros propios, de la gente que comparte con nosotros el proyecto en el INE y en el YEPAC, los servidores públicos. Somos los primeros que tenemos que comprender el contexto de la violencia política y, por supuesto, evitarlo, prevenirlo. Entonces, creo que estas son acciones que no hemos dejado de hacer, Jorge, y que la gente puede acercarse, cualquier gente que tenga inquietudes porque siente que está viviendo violencia, porque siente que no la comprende, porque necesita como asociación civil a lo mejor una forma de canalizarlo en el tema de los derechos políticos electorales. Ahí estamos las instancias. En el caso del YEPAC, pues la unidad de género da atención, orientación y la capacitación necesaria. Igual en el Instituto Nacional, a nivel nacional y a nivel local, hay formas de acompañar, y estos creo que son otras de las acciones que realizamos, Jorge. Bueno, pues muchas gracias. Yo de verdad celebro la realización de este tipo de actividades, pero particularmente con estos contenidos. El tema de violencia política en razón de género da para muchas más discusiones, y creo que el generar estos espacios, el reflexionar sobre un problema, nos permite también visibilizar las acciones, compartir las experiencias que entre instituciones hermanas nos permitirían ir, como bien decía Alejandra, ir previniendo, ir diseñando instrumentos ante la falta de un marco jurídico para atender y poder enfrentar esta problemática. Yo agradezco nuevamente a la consejera Alejandra Pacheco Puente, a la maestra Claudia Morales y desde luego a la maestra Araceli García Álvarez, vocal de organización electoral, esta participación, y damos las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán, que en el marco de esta feria nos permite estar en este espacio que les invitamos a seguir visitando. Muchas gracias.